Buenos días a todos. Jesús está aquí con nosotros y a Él le damos la gloria y la honra. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es seguir a Jesús, lo que es tomar la cruz, el llamado que Cristo nos hace. Creo que es algo importante entender esta parte para poder nosotros valorar si queremos ser cristianos o no ser cristianos. El camino cristiano es bonito, la verdad. Creo que los que hemos andado en él vemos muy bonito el camino de Jesús, pero también hemos visto dificultades, pruebas, circunstancias, problemas. Hemos visto también cómo Cristo nos ha ayudado, pero también hemos visto cómo Jesús en ocasiones nos prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza. Y la verdad es bonito porque en todas partes vemos a Jesús en todas las áreas. Quisiera que leyéramos Marcos capítulo 8, verso 34. Es Filipenses, después vamos a ver al final Marcos. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la Escritura, hablando aquí claramente el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver cómo la Escritura nos hace ver algo muy importante acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Dice que el cual, haciendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, y aquí vemos algo muy importante, que el que quiera seguir a Cristo pues tiene que negarse a sí mismo, tiene que despojarse de él mismo para poder seguir a Jesús. Y también dice aquí en la Escritura: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él fue igual que nosotros aquí en la tierra. Él se despojó, todo lo que él vivió aquí en la tierra fue humanamente hablando. Las persecuciones, las tribulaciones, los azotes, todo fue claramente como hombre. Cualquier persona puede decir es que era Dios, sí, pero él se despojó de todas las cosas para hacerse igual a nosotros y entonces emprender un camino que Él mismo nos trazó a cada uno de nosotros para que sigamos sus pisadas, para ir hacia adelante, para entender claramente lo que cuesta seguir a Jesús, lo que era negarse a sí mismo y a la vez tomar la cruz, como dice aquí: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya nuestro Señor Jesucristo nos deja ver un panorama de lo que es realmente despojarse de uno mismo, negarse a sí mismo y a la vez tomar la cruz. Y si nosotros vemos claramente la historia, leemos en las Escrituras, vemos que Jesús constantemente estaba tomando la cruz. No fue solamente cuando estuvo después de la última cena, de que estuvo allí en Getsemaní orando al Padre, sino que Él tomó la cruz desde el momento en que se despojó de Él mismo. Desde ahí empezó el camino que Él ha trazado, el camino cristiano, e ir hacia adelante caminando con Jesús. Realmente vemos que este ejemplo nos lo ha dado Cristo de una manera especial en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Oramos y le decimos a Jesús que nos enseñe ese camino el día de hoy. Y si en verdad nosotros queremos andar realmente en ese camino, negándonos a sí mismo y tomando la cruz y seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos permites estar juntos nuevamente, Señor. Pero hoy queremos que tu Espíritu Santo nos alumbre claramente lo que es caminar contigo, Jesús. Despojarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte a ti, Señor. Padre, porque cualquiera puede decir: sí, yo sigo a Cristo, soy cristiano, pero la verdad, cuando vienen las pruebas, tribulaciones, angustias, ¿cuántos el día de hoy se han apartado de ti? Queremos que nos hables, que nos ministres, en tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Quisiera poner un pequeño ejemplo. El día de hoy, en la mañana, recibí una noticia
de una persona que estaba congregándose con nosotros y las palabras fueron: hemos perdido a tal persona. Y le dije: ¿cómo fue? Me dice: posteriormente te explico. Me llamó mucho la atención porque fue una persona que caminó muchos años con nosotros, estaba sufriendo, estaba viviendo el cristianismo claro, pero hoy me llamó la atención que se apartó. Entonces podemos ver claramente que muchas personas el día de hoy dicen querer caminar con Cristo, pero ¿cuántos se han quedado en el camino cuando ven las situaciones más difíciles en la vida? Quisiera poner un ejemplo de hace bastantes años donde leía un libro donde un niño junto con sus padres fueron mártires, donde ellos empezaron a caminar con Dios. Llega el momento que las persecuciones los atrapan y bueno, querían saber dónde estaba la iglesia de Cristo, la iglesia subterránea. Empiezan a decirle al papá: queremos saber dónde está, dinos dónde está esa iglesia, queremos ir por ellos. El papá, a pesar de que lo estaban torturando, él no negaba a Cristo, él decía: yo no voy a decirles nada, se quedaba callado, venía más la tortura. Pero posteriormente los hombres, los soldados, tomaron a su hijo y dijeron: bueno, ¿no nos quieres decir dónde está la iglesia? Está bien. Tomaron al niño y le empezaron a torturar. Le empezaron a quitar la piel, el niño empezó a gritar. Posteriormente, al ver el papá ese tormento que le estaban dando al niño, que no soportaba los gritos que estaba dando su hijo, le dice el papá a los soldados: está bien, les voy a decir dónde está la iglesia. El niño en ese momento voltea a ver a su padre y le dice: papá, no les digas, prefiero morir sabiendo que mi padre fue un valiente que vivir sabiendo que mi padre fue un cobarde. En ese momento matan al niño. Entonces podemos ver un ejemplo que efectivamente cuántas personas al escuchar lo que es caminar con Cristo, pues les cuesta trabajo entender lo que es el camino cristiano. Muchos en las emociones dicen: yo sí quiero ser cristiano, pero sin embargo en el transcurso del caminar pues ven que la vida cristiana no es fácil en el sentido de que la gente cuando empieza a mostrar sus emociones, sus sentimientos, su egoísmo, que empieza a verse a sí mismo, pues le cuesta trabajo seguir a Cristo. Pero cuando realmente nosotros estamos caminando con Jesús, cuando tenemos nuestra fe, nuestra confianza, que aquel que nos llamó a tomar la cruz también nos dijo: te voy a ayudar a llevarla, ese mismo es el que nos enseñó este camino, que Él mismo trazó, que Él mismo lo vivió y que realmente nos dio ejemplo y testimonio de que sí se puede vivir una vida cristiana al llegar hasta el final. Por eso es importante valorar nosotros a través de esa enseñanza si nosotros queremos realmente caminar con Jesús, si nosotros que estamos caminando estamos dispuestos a llegar hasta el final caminando con Cristo, de realmente negarnos a sí mismo, de tomar la cruz, de ir hacia adelante hasta el final. En Marcos capítulo 8, verso 34, podemos ver el llamado que Jesús le estaba haciendo a los discípulos y a la gente. Dice así la Escritura: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La Biblia es muy clara cuando Jesús está hablando estas palabras. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, el que realmente quiera ser cristiano, el que esté dispuesto a dar su vida, dice: niégate a ti mismo y tome su cruz y sígame. Las palabras de Jesús fueron muy claras al decirle a la gente y a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque realmente el seguir a Cristo cuando hace milagros, cuando hay una necesidad, pues realmente es bonito ver el milagro. Las multitudes seguían a Jesús, caminaban con Jesús, pero vemos claramente que muchos lo seguían porque les daba de comer. Muchos lo seguían para ver los milagros, para ver las sanidades, muchos porque tenían necesidades propias, pero ya cuando Jesús les hablaba lo que era el evangelio, lo que era el arrepentimiento, el perdón de pecados, el tomar la cruz, el negarse a sí mismo, la gente empezaba a dudar de las palabras de Cristo. Realmente, si vemos un poquito la historia y vemos las escrituras, la gente de ese entonces pues eran gente oprimida por el Imperio Romano, donde vemos cómo esperaban un rey, un salvador, un libertador,
Pero bueno, cuando Jesús viene, lo toman como un rey diciendo, ya llegó el libertador, el que nos va a liberar de los romanos. Sin embargo, Jesús los iba a liberar, pero del pecado, de la maldad, del corazón perverso. Cuando la gente seguía a Jesús y Jesús mencionaba estas palabras, la gente dudaba y decía, ¿será el Mesías? ¿Será el que habría de venir? ¿Realmente sería el libertador? Y la gente dudaba cuando empezaba Jesús a hablar ya de lo que iba a padecer, de que iba a morir por los pecadores, como que bajaba el ánimo. Llegó el momento en que la gente, sus propios discípulos, al oír que Jesús venía, era el pan del cielo, que iba a dar la vida por nosotros, dice la Escritura que muchos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Son palabras muy literales, muy claras, que dice la Escritura, que cuando la gente empezó a ver que efectivamente Cristo iba a cumplir su palabra, que iba a morir en la cruz del Calvario, que tenían que seguir sus pisadas, sus caminos, dijeron, esto no es para mí. Dura es la palabra. Esas fueron palabras muy claras. Dura es la palabra, ¿quién las podrá soportar? ¿Cuántas personas dicen que quieren caminar con Cristo y llegan emocionados a la iglesia, ¿no? Pero cuando se le empieza a marcar lo que tienen que dejar, lo que es negarse, que tienen que dejar el pecado, que tienen que negarse incluso en ocasiones a cosas que son personales, que son lícitas, tienen que dejarlas por estar en la presencia de Dios, por hacer su obra, por caminar con Cristo. Llega el momento en que dicen, dura es la palabra, yo no quiero, esto no es para mí. Creo que me cuesta trabajo entender lo que quiere Cristo. Creo que lo voy a pensar mejor si quiero ser cristiano. Quiero ver si realmente quiero estar con Jesús. Entonces la gente se les hace muy dura la palabra y muchos regresan atrás, vuelven atrás como le hicieron en esa ocasión. Cuando Jesús vio a sus discípulos, Pedro le dijo algo, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Diciéndole Jesús, yo a nadie detengo. Son libres de escoger. ¿Se van o se quedan? ¿También se quieren ir? Pedro voltea y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque las palabras de Jesús eran eternas, penetran el alma, penetran el corazón, nos hacen ver nuestra condición, cómo estamos delante de Él. Y realmente podemos darnos cuenta, cuando Cristo nos habla a través de las Escrituras, a través de la palabra, nos vamos a dar cuenta si en verdad estamos dispuestos a caminar con Jesús o no estamos dispuestos a dar la vida por Él. Muchas ocasiones cuando alguien dice, yo ya soy cristiano, ya me convertí, acostumbramos a hacer una pregunta, ¿y a qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Y muchos en sus palabras dicen, lo que Él me pida. Estoy dispuesto incluso a dar la vida por Él. Y en el transcurso del cristianismo nos damos cuenta que esas palabras se quedaron en el aire, porque no pueden soportar a su hermano, no pueden soportar que alguien les haga feo, que no se les visite, y ya por esa razón se apartan, por esa razón se van. Ya no se negaron a sí mismos, ya no quisieron caminar con Dios, ya no quisieron tomar su cruz, se apartaron, se apartan. Entonces, la palabra que Cristo está hablando claramente en los corazones es, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres venir en pos de mí, tú quieres caminar conmigo, hay necesidad de algo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es lo mismo negarse a sí mismo y tomar la cruz, son cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el negarte a ti mismo, pues bueno, te niegas a muchas cosas. Estás dispuesto quizás a desvelarte, llegar temprano a la reunión, estás dispuesto a ayunar, estás dispuesto a leer la Biblia, y como dice hermano, ya me estoy negando, ¿no? Pero cuando habla de una negación propia es, deja tu egoísmo. Deja de verte a ti mismo y empieza a vivir el sufrimiento. Empieza a estar dispuesto a caminar con Jesús. Empieza a tomar la cruz en ese momento. Estar dispuesto a padecer por Cristo. Y muchos piensan que el padecer por Cristo es llegar hasta la muerte, que te metan a la cárcel, que puedas ahí ya decir y te ponen así casi la espada en la cabeza y te dicen, niega a Cristo. Como lo están viviendo muchos mártires el día de hoy en diferentes partes. Realmente el tomar la cruz, si tú te das cuenta, todos los que han dado la vida por Cristo en la historia del cristianismo, ellos no solamente murieron crucificados, como fue la vida de los apóstoles, que más adelante lo hablaremos, no, todos los que han muerto mártires en el Coliseo Romano, no fue allí donde tomaron la cruz. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que el tomar la cruz era desde antes,
Desde el momento que tú estás dispuesto a oír la voz de Dios, desde el momento que entiendes quién es el que te hace el llamado y entender que es necesario dejar todo por seguir a Cristo y a la vez estar dispuesto a padecer por Cristo, a padecer por Cristo. Cuando nosotros entendemos claramente quién nos hizo el llamado, el que está diciendo, el que quiera negarse a sí mismo, el que quiera venir en pos de mí, lo está diciendo Jesús, no lo está haciendo un pastor, no lo está haciendo cualquier hombre, lo está haciendo Cristo. Cuando tú piensas a través del mensaje, a través de la palabra o a través de un consejo que te dan, que te dicen, tienes que hacer esto conforme a la Biblia, así, así, tú dices, no, es que el hermano me pide imposibles. No, es que el que me está mandando es el hermano. Es que él es el que me está diciendo que yo lo haga. Pero cuando tú entiendes que es Dios, tú dices, Dios me lo pide y lo voy a hacer. Quiera o no quiera, me guste o no me guste, yo lo voy a hacer, porque me está diciendo Dios lo que yo tengo que hacer. Cuando tú entiendes que claramente el que te está llamando a que lo sigas es Cristo, te vas a negar a ti mismo. Vas a empezar a caminar realmente con Jesús. Vas a entender que no es el hombre. No es el hombre que te dice llega temprano a la reunión, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, perdona las ofensas, soporta a tu marido que es un impío. O sea, tú entiendes que es Jesús el que te hizo el llamado. Y conforme a lo que Dios te está hablando, tú vas a actuar. No conforme a lo que te está diciendo un pastor, un hombre. Te está diciendo Dios a través de las Escrituras lo que tú tienes que hacer y dejar. Cuando tú no entiendes que es Dios que te lo está llamando, pues mira, siempre vas a poner pretextos, siempre vas a decir no puedo, es que es imposible, me cuesta trabajo, es que yo no quiero esto. O sea, siempre va a haber pretextos. Pero cuando tú entiendes que es Dios, tú dices, Señor, heme aquí estoy. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo hago, porque entiendes que es Cristo el que hace el llamado. Es Jesús, no es el hombre. No es una persona. El que te manda a predicar es Jesús. El que te manda a hacer la obra es Cristo. El que te manda a ir a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, no es el hombre, es Jesús. Y en ocasiones hay que negarse a comodidades. Cuando tú entiendes que es Cristo el que te hace un llamado. Cuando tú oyes la voz de Dios, tienes el sentir claro que es Dios el que te lo está poniendo, el que te está mandando, Dios te va a poner todas las cosas. Así como Jesús mandó a sus discípulos a que hicieran la obra, pues se negaron a sí mismos incluso, porque Jesús le dijo, pues no lleven alforja, no lleven nada, ¿no? Ellos dijeron, pues no se va alimento, no se va a llevar sustento, no se va a llevar. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo iba a abrir puertas para que los discípulos fueran proveídos en esas áreas y empezaron a hacer señales, milagros, prodigios, que regresaron y dijeron, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios, sanaron los enfermos, hicimos esto, gozosos. Y Jesús le dijo algo, no se preocupen por esas cosas, no se maravillen por eso, maravíllense, preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Era algo importante que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es bonito ver eso. Es bonito cuando Cristo nos hace un llamado y vemos la gloria de Dios descender. Y decimos, Dios, gracias. Pero muchos que han visto esos milagros, esas sanidades, muchos que han seguido a Jesús en un tiempo, que se negaron en un tiempo, ya no están. Ya no están. Se preocuparon por ver milagros, sanidades, pero no se preocuparon por permanecer hasta el final. No se preocuparon por seguir a Cristo, por llegar, tomar la cruz, ir hacia adelante, negándose a sí mismo, sino que lo único que hicieron fue querer ver emociones. Ay, es que ya no vemos la gloria misma que había antes. Ay, es que ya no hay esto. Pero no entienden que hay cosas que deben de ser para seguir a Cristo. El cristianismo no son solamente milagros, sanidades, son muy bonitos. Jesús vio en una ocasión a la gente, a la multitud que les dio de comer. Cuando Jesús se fue del otro lado, llegaron las personas primero, la gente, y Jesús les dijo algo. Ustedes me siguen porque les di de comer, pero no me aman. No me aman. ¿Cuántos siguen a Jesús? Porque tienen una necesidad, porque quieren ver un milagro, una sanidad. ¿Cuántos ven a Jesús y quieren seguir a Cristo para que les provea un trabajo, para que les provea una esposa, un esposo incluso? ¿No? Porque ya cuando se lo tienen, pues ya no buscan a Dios. Ya se olvidaron de Cristo. No es que no tenemos tiempo.
Y buscan a Cristo para que les dé hijos y se ora por ellos y tienen hijos y a rato se olvidan de Jesús. Ay, hermanos, que el bebé que Dios nos dio pues ya nos quita mucho el tiempo. Ya no podemos ir a las reuniones como antes, ¿no? O sea, como que nada más esperan algo de Cristo y siguen a Cristo por temporadas, como emocionalistas, ¿no? En ocasiones te das cuenta que en fin de año, cual sea la iglesia, cual sea la religión, están llenas en su mayoría. Porque muchos dicen, bueno, aunque sea el fin de año hay que darle gracias a Dios. Pero en todo el año no se acordaron de Dios. Eso no es seguir a Cristo. Eso no es hacer su voluntad. El que hace la voluntad de Cristo, el que realmente lo sigue, está dispuesto a dar su vida por Él. Está dispuesto a enfrentar todas las cosas que vengan. Está dispuesto a cansarse, a desvelarse y está dispuesto a ser vituperado por la causa de Cristo, por caminar con Jesús. Te voy a contar una historia que me estaba acordando en la mañana que estaba orando todavía por la enseñanza. Hace bastante tiempo y hasta en la actualidad todavía viven estas hermanas. Cuando empezaron a buscar de Dios, ellas empezaron a llegar a la congregación como cualquier persona congregante. Empezaron a escuchar la voz de Cristo, entendieron que Cristo les estaba haciendo un llamado de dejar todo, dejar el pecado y empezar a caminar como Él estaba pidiendo. Cuando ellas empezaron a hacer cambios, sus enemigos primeros fueron los maridos, los esposos. ¿Qué pasó con ellos? Los esposos le decían, estás cambiando y creo que no está bien, ya no vas a ir allá. Y ellas decían, no, pues aunque tú me digas que no voy, yo voy, porque pues primero me es necesario buscar a Dios, y si Dios me está pidiendo que deje todo esto, lo voy a dejar. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Cada que tú vayas, yo te voy a pegar. Como que hicieron un trato. Llegando las hermanas de la iglesia, las agarraban de los cabellos y las metían a su casa. Y así, hasta la actualidad, todavía hay que lo están haciendo. Pero el esposo de una de ellas empezó a ver el cambio. Empezó a darse cuenta que pues, no entendía a la esposa, por más que la golpeaba porque iba a las reuniones y por hacer la obra de Dios y predicar la palabra y por orar, pues más se aferraba y dijo, algo está pasando. Y hasta dijo, se me hace que algo está pasando ahí, te dan algo, por eso estás yendo. Y ese hombre dijo, un día voy a ir, me voy a sentar atrás para ver qué es lo que te dan y qué es lo que están haciendo contigo. Cuando me platicó la hermana eso, le dije, está bien hermana, adelante, tráelo. Es más, pero hermano, pues es que es una reunión donde estamos orando, no te preocupes, que se siente atrás. Así estuvo el marido bastante tiempo, escuchando. El día de hoy, ese hombre al parecer está convertido. Después de tantos años. Tú te das cuenta y dices, ¿pero por qué? Porque esta hermana entendió algo. El que me llamó a negarme a mí misma fue Cristo. Y la que me llamó a tomar la cruz fue Cristo. Estas hermanas no estaban padeciendo por irse al baile, por irse a las fiestas paganas. Ellas estaban padeciendo por seguir a Jesús, por seguir el Evangelio, por caminar con Cristo. Entonces tú te das cuenta que realmente hay gente que está caminando con Jesús. No son emociones. No es gente que dice, yo quiero pertenecer a un grupo, nada más voy los domingos, y luego hasta les dicen los de cada 8, ¿no? Cada 8 días viene, nada más, o los domingueros. Pero no hay cambios, no cambian sus vidas, no hacen lo que Dios está mandando, sino que ya lo toman como una tradición, como que un cumplimiento, ya cumplí, Señor. No. El que entiende realmente el llamado de Cristo, el que dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es el mismo que nos va a ayudar a seguir adelante. Es caminar con Jesús. El negarte a ti mismo es realmente al dejar de verte a ti, de dejar ver tus preocupaciones, tus situaciones, tus anhelos, tus sueños. Es empezar a entender lo que Cristo te está mandando. Y no es místico cuando tú oyes la voz de Dios. Cuando tú entiendes que es Cristo y te empiezas a negar, empiezas a hacer la voluntad de Jesús. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino ahora Cristo vive en mí. Y empezó a hacer lo que Cristo le mandaba, extender el reino, a caminar con Jesús. Pero ese mismo apóstol Pablo, también tú puedes ver que no murió en la cruz, él murió decapitado allí en Roma. Pero tú lo ves con una vida tomando la cruz desde su conversión.
Empezó a ser apedreado, encarcelado, golpeado, ¿sí? En peligros de muerte, mismo dice el apóstol Pablo, muchas veces. Hablando de los falsos cristianos, ¿no? Un falso cristiano te levanta calumnias, te dice un montón de cosas. Y el apóstol Pablo dice, yo sigo aquí, en la fe, en tormentos, en luchas, en tribulaciones. El apóstol Pablo seguía hasta el final. Entonces, querido hermano, querido amigo, no pienses que el tomar la cruz es solamente hasta que mueras. Desde el momento en que tú decides seguir a Cristo, ya estás tomando la cruz. Ya estás caminando claramente en ese cristianismo donde va a haber señalamientos, donde va a haber situaciones difíciles, donde algunos tendrán que cambiar de carrera si están haciendo una carrera, porque a lo mejor Dios les dice que la cambien, que la dejen, no sé cuál sea el llamado de Dios. No son emociones, te quiero decir, porque muchos basan sus emociones, Dios me lo pidió, y después se arrepienten y dicen, ay, no, creo que no era de Dios. No, cuando Cristo te hace un llamado, te lo hace y tú entiendes que es de parte de Dios. Al rato no te arrepientes porque dices, ay, yo creo que no fue de Dios, porque si yo no hubiera dejado esto, estuviera haciendo esto y esto. Por eso es importante entender que el que nos hace un llamado es Cristo, es Jesús, no es el hombre. Vemos que vas a ser vituperado, vas a dejar tus propias metas, vas a estar dispuesto a caminar como Cristo, donde la familia se te va a voltear, donde va a haber impedimentos de que ya no leas la Biblia, de que no ores, gente que parece muy sencilla, muy humilde, donde muy románticos, ¿no? Que te dicen, ay, hermano, pues mejor no leas ya la Biblia, ¿para qué la lees tanto? No, pues ¿para qué vamos a orar? No, mejor quédate en tu casa. Mira, pues mejor estás ahora también en tu casa, aquí está. Y la misma familia te lo va a decir. ¿Cuántos esposos le dicen a sus esposas, mira, pues no que eres cristiana, ¿por qué estás todos los días allá en tu iglesia? Hoy no vayas, quédate conmigo y después dentro de 8 días vamos a tu reunión. Y la esposa se confía y dice, sí, cierto, pues me dijo que me quedara, y a los 8 días le dice lo mismo, y nunca viene a la reunión el marido. O sea, ¿cuántas personas te dicen, deja a Jesús? Y es estar dispuesto a todo. Te quiero decir que no solamente es venir a las reuniones, sino que tú tienes vituperio cuando le predicas a la gente. Cuando tú empiezas también a predicarle a las personas, a los vecinos, la gente te va a empezar a rechazar. Pero no lo puedes dejar de hacer, porque Jesús dijo que le siguiéramos, que obedeciéramos sus mandamientos, que nos negáramos. Y van a empezar situaciones complicadas, situaciones difíciles, donde incluso muchas veces es dejar a la familia, dejar tus cosas, tus tierras, como le dijo Jesús a Abraham, como le dijo Dios a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Es dejar todo por Cristo, pero entender algo, el que te lo pide es Dios. Si tú lo haces en tus fuerzas, en tus emociones, como por ahí oía a un hermano que decía que en una ocasión estaban hablando de misiones y todos decían, sí, yo voy, amén, Señor, aquí voy. Y el hermano bien emocionado decía, yo también me voy, Señor. Y ya después se puso a analizar y dijo, ¿y por qué me voy a ir si Dios no me está llamando? ¿No? O sea, en las emociones la gente puede decir, sí, yo voy, yo lo hago, sí, Señor. Pero ya cuando te pones a analizar lo que vas a vivir, lo que vas a padecer, lo que tienes que negarte, como que dices, mejor no. Todos en las emociones hacemos cosas. Es más, yo te podría mover ahorita las emociones y al final decirte, a ver, ¿quién quiere estar aquí? Pase, arrepientas, y todos llorando. Sí, Señor, y sí. Pero saliendo de aquí se te olvida y dices, ¿qué hice? ¿No? A lo mejor hasta confiesas tus pecados públicamente por las emociones y saliendo allá afuera dices, y ahora que se entere mi marido que yo hice esto, o mi esposo o mi esposa que yo adulteré, ¿qué va a decir? Y empiezas a razonar y como que dices, ¿cómo pudo ser posible que yo haya hecho eso? Pero cuando Dios te dice que pases, confieses tus pecados, no son emociones, es la voz de Dios para que lo hagas. Entonces, realmente el cristianismo no son emociones, querido hermano, querido amigo, es entender claramente el llamado que Cristo está haciendo, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y seguirlo a Él, estar dispuesto a todas las cosas.
Y entender cuando te hagan esa pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Pregúntate primero, ¿y si estoy dispuesto a hacerlo? Porque el día que Dios me lo pida, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Cristo nos va a probar en muchas áreas. Cristo va a probarnos en la fe, porque dice la Escritura que la fe es probada y es pasada por el fuego. Y vas a enfrentar situaciones complicadas, difíciles en el cristianismo. Toda persona que diga, no, es que con Cristo todo lo puedo, que Cristo que me fortalece, sí. Pero ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vas a ver que Cristo te fortalece? ¿Cómo Dios te va a aumentar la fe? Pues en las pruebas. Si no tienes pruebas, ¿cómo va a aumentar la fe? En las enfermedades, en la escasez, en el vituperio, en las situaciones complicadas con la gente, cuando te empiezan a insultar, cuando te empiezan a vituperar por causa de Cristo, cuando estás orando por la familia y después empieza Dios a tratar contigo de una forma a través de alguna enfermedad y dices, Dios, ¿por qué a mí esto, no? Tú estás orando que Dios trate con la familia. Y cuando al papá, a la mamá, un hijo se enferma, Dios trata con la familia y para ti es una prueba. Dios te está probando a ti, pero ellos están tratando con eso, porque al ver al cristiano, ver al enfermo, ver y estar diciendo, se va a morir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y algunos hasta dicen, perdóname mamá, ahora sí voy a seguir a Cristo, ahora sí. Dios está tratando con ellos, pero a ti te está aumentando la fe, para ti es una prueba. Y empiezas a ver a la familia y dices, Dios, me siento muy mal, pero pues sigue tratando con ellos. Entonces te das cuenta que Dios nos va a tratar en eso. Que ahí es donde se ve realmente el caminar con Dios. Que aun cuando estás enfermo, te vas a quedar solo. Nadie te va a buscar, nadie te va a visitar. Pero lo importante es que está Jesús contigo. Y Dios lo permite. Como metiéndote en un desierto diciendo, aquí soy yo. Yo te hice el llamado, toma tu cruz, aunque nadie te siga, yo estoy contigo. Aunque padre y madre te dejare, yo no me olvidaré de ti. Y está contigo Jesús. Tú estás orando, intercediendo con Cristo. Sales de la enfermedad, dices, gloria a Dios, Señor, tú no me dejaste. Aunque medio mundo no me visitó, tú estuviste conmigo. Por cada momento de intimidad con Jesús. Pero cuando muchos les ha pasado eso, se han ido, se han desviado y dicen, estuve enfermo, nadie me visitó. Hasta la gente decía, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde estabas? Y la gente dice, y por eso ya no quiero nada con ustedes. Ya me aparto. Te estoy hablando de realidades. No estoy hablando al aire. Gente que se ha apartado por esas razones. Que no entienden que Dios está ahí con ellos. Que Dios no los ha dejado. Y hasta dicen, mejor el impío fue a visitarme y me llevó una despensa bien grandota que no me cabía ni aún en el mueble que tengo, donde almaceno la despensa. ¿Y dónde estaba la iglesia? Pues Dios mismo utilizó ese impío para ayudarte, para verte que Dios tiene misericordia de ti y aún de ese impío para que le predicaras. Pero la gente no entiende, porque dicen, ¿en dónde están mis hermanos? En la Biblia vemos que Jesús se quedó solo. Jesús se quedó solo cuando lo apresaron. Aún estando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no negó, no se bajó de la cruz. No dijo, ya no quiero nada, Señor. Padre, hasta tú mismo me dejaste. Ya no quiero. Él tomó su cruz. Y así vemos en el cristianismo cómo muchos hermanos se han quedado solos. Porque entendieron algo. El que me llamó fue Jesús. El que me dijo que me negara era Cristo. Y el que me dijo también que tomara la cruz fue Jesús. No fue la iglesia, no fue el hermano, fue Cristo. ¿Cuántas personas han dejado a Cristo porque hubo una situación entre él y otra persona, otro hermano de la iglesia? O entre 2 o 3 hermanos. Y en vez de pasar por alto la ofensa, dicen, hermano, yo ya no quiero aquí porque, pues, ¿cómo es posible que esté aquí el hermano y no le haga nada, no lo disciplina, no nada? ¿No? Yo por eso ya no quiero. Oye, hermano, pero pues no es eso, mira, ya se explicó, la Biblia dice eso, sí, pero yo mejor ya no quiero, mejor me voy. Y al rato los ves en el mundo perdidos, amargados, en las borracheras, en adulterios, en fornicaciones. Dejaron a Cristo. Ese fue el pretexto nada más para irse al mundo. Ese fue el pretexto. Entonces las personas piensan que el llamado lo hace el hombre. Otros piensan que qué bonito es el cristianismo, cantar alabanzas, gloria a Dios, aleluya, amén, Señor.
Y algunos hasta dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, donde tú quieras yo voy. Y cuando Cristo te dice lo que tienes que hacer, no lo haces, ¿no? Sí, Señor, lo que tú me pidas, paso por alto las ofensas, tú lo que me digan, Señor, yo estoy dispuesto. Y cuando ves la de veras, ya no quieres. Platicaba con unos hermanos y les decía, hermanos, es muy bonito decir, Señor, estoy dispuesto a tomar la cruz. Es bonito leer la historia de mártires. Y tú dices, ay, qué bonito, ¿no? Aquellos que dieron la vida por Jesús. ¿Cuántas personas, cuántos predicadores predican de Cristo y predican de mártires? Pero no es lo mismo hacerlo, leerlo, que cuando tú lo vives. Que cuando tienes que enfrentar situaciones muy difíciles, donde la carne te tiembla de miedo, porque no es pecado el miedo, el pecado es la cobardía. Todos tenemos miedos, todos, ¿sí? Y no es pecado el miedo. Lo que juzga a Dios es la cobardía, ¿sí? Y cuando tienes que enfrentar una situación que hasta la carne te tiembla de miedo, y tú dices, Señor, yo no quiero ir, pero si tú quieres, yo lo hago. Yo enfrento esta situación. Si tú me estás pidiendo que yo vaya, yo lo hago, Señor. Enfrentar al marido impío, enfrentar a la situación, enfrentar las cosas. Es más, hay quienes tienen miedo hasta enfrentar al pastor, ¿no? Apenas les dice el pastor, oye, quiero hablar contigo. Ay, ¿qué quiere? Y empiezas a sudar. ¿Qué hice? A lo mejor van a disciplinar, a lo mejor van a correr y están temblando. Y a lo mejor es para felicitarte, ¿no? Y tú ya estás pensando en que ya te van a expulsar. Bueno, decía a estos hermanos, es bonito leer los mártires de Fox, mártires de las catacumbas, ¿no? Torturado por Cristo, la historia del cristianismo, pero cuando tú lo vives es diferente. Es diferente, porque entonces sabes y dices, Dios, ayúdame, porque si tú no me ayudas, Dios, yo me voy a caer, yo vuelvo atrás, ayúdame, Señor. Y enfrentas la situación y después de que la enfrentas, viene un refrigerio diciendo, gracias, Dios, porque tú me ayudaste. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque pude ver tu mano, pude ver tu amor, tu misericordia. Gracias por haberme sostenido. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias porque tú suples las necesidades. Dios, en todo vemos tu mano. Gracias. Y glorificas el nombre de Cristo. Y ya no es lo mismo verlo, leerlo o escucharlo, porque ahora puedes decir, yo, Señor, gracias porque hoy tengo un testimonio que dar, Señor. Vi tu gloria, vi tu amor, vi tu misericordia, vi cómo me ayudaste, Señor. Y después vas con otra persona y tú ves que está viviendo algo muy parecido a ti, tú le dices, mira, yo ya viví eso, yo entiendo lo que tú necesitas, yo entiendo cómo te sientes, porque ya lo viviste, porque ya estás entendiendo la situación y le empiezas a testificar y diciéndole, mira, pero Cristo me llamó y me dijo esto, esto y esto, y yo sé que Dios te va a ayudar. Confía en Él. No te vuelvas atrás, confía. Y empiezas a narrar tu testimonio, das fe a la persona y al rato las dos glorifican a Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos que el tomar la cruz no es solamente morir, es en todas las circunstancias que vamos viviendo en la vida cristiana, en el camino cristiano. Querido hermano, no es solamente decir qué bonito, sino que es todos los días, todos los días. El tomar la cruz no es solamente los domingos, cuando te tienes que levantar temprano y negarte a dejar a la familia, al desayuno con la familia y luego que sales un poquito más tarde y bueno, que a lo mejor alguien te dijo, espérate, quiero platicar contigo, ya llegas tarde a la comida y te dice, no, ya no estábamos esperando. Y tú dices, no, pues es que salí tarde, no, pero es que el hermano se tardó, sí, pues ya no vaya, así que mira, y empieza el vituperio, ¿no? No es cada 8 días. En Lucas, el verso 9, verso 23 dice, cada cuándo tenemos que tomar la cruz. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo tenemos que tomar la cruz? O sea, todos los días tenemos que estar muertos, para que me entiendan.
morir, porque todos los días vamos a enfrentar situaciones difíciles. Todos los días vamos a estar enfrentando situaciones complicadas. Para los que viven en la Ciudad de México, que tienen que trabajar a las 5 o 6 de la mañana, entrar a trabajar. Para los de las 9, pues es un poquito más tranquilo, más relajado. Pero los que trabajan a las 6 de la mañana, el metro de la Ciudad de México, ¿cómo va? Llenísimo, ¿no? Que es más, muchos no pisan el suelo de tan apretados que van y van hasta arriba. Y de repente te dan un codazo, ¿no? Y de repente otro te agarra y te avienta. Y tú dices, ¿y este qué le pasa? ¿No? Y se avienta para agarrarte la puerta y en ese momento sientes como que viene la ira y dices, oye, pero pues estabas hasta atrás, ¿por qué te metes? ¿No? ¿Y por qué me golpeas todavía? Viene una tentación muy fuerte de querer desquitarte. Y tú dices, Dios, ayúdame, guárdame. Ahí estás enfrentando situaciones. Luego llegas al trabajo y te dice una persona, oye, tu trabajo estuvo re mal, mira esto. Dices, pero yo me esforcé, lo hice bien, no, mira esto. Es que la verdad, pues es que sin querer te manchamos el documento y ahora tienes que volver a hacer. Híjole, ¿no? Es enfrentar situaciones. Y de repente viene la tentación, ¿sí? A la fornicación, al adulterio. Dices, Dios, guárdame. Estás enfrentando cada día situaciones difíciles, situaciones de vituperio, que porque eres cristiano, porque eres cristiana. ¿Y cuántos en esa temporada donde las empresas aquí en México ya cierran el fin de año con un convivio, ya va el cristiano y de repente te dicen, vente, vamos a bailar, y tú dices, ¿cómo? Y de repente te sale que es el mero dueño de la empresa el que te saca a bailar como mujer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Delante de todos te saca a bailar. Ay, es que es el empresario, es el que suple, y si no bailo me va a correr. Son reales los ejemplos. Gente ha caído por eso. Al no decir no. Si me corre, Dios me dará otro trabajo mejor. Han caído. Han dejado de tomar la cruz. Por eso Jesús dijo, todos los días, cada día. Querido hermano, querido amigo, todos enfrentamos situaciones muy difíciles. Y quizás lo último que tendremos que enfrentar es la muerte. Y nadie de nosotros sabemos cómo vamos a morir. Al que le detectan que ya tiene cáncer y muerte terminal, luego no muere ni del cáncer, muere de otro problema. Un infarto, un derrame cerebral, o sea, no murió ni del cáncer, de que estaba desahuciado, ¿no? A otros quedan desahuciados y mueren en un accidente. Entonces, no sabemos, pero hay quienes morirán mártires. Pero el martirio no es solamente cuando te agarran, te presan y te llevan a la cárcel. Desde ahorita tú debes de empezar a entender que el que te está llamando es Jesús. El que está dando la vida y el que dio la vida fue Cristo. Y el que nos está llamando a tomar la cruz todos los días es Cristo. Es Cristo, hermano, hermana. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia, ya año y medio, algunos dicen que va a durar 3 años, o sea que todavía nos falta un año y medio, por ahí, donde ya viene la cuarta y quizás a rato viene la quinta ola y después viene la otra? La Biblia, Jesús dijo que iba a haber pestes, en plural. Entonces, ¿cuántos nos ha tocado ver que han vuelto atrás en este tiempo de pandemia? Tienen miedo al virus y muchos dejaron de congregarse por el virus, y está bien, pero no se guardaban de su trabajo, no se guardaban del transporte, no se guardaban de convivencias familiares, de amigos. Pero la iglesia sí. No, hermano, es que ¿cómo? Pues nos vamos a ir a contagiar. Como que si la iglesia fuera el foco de infección, ¿a poco no? Y muchos ya no están. Volvieron atrás. ¿Por qué? Dejaron a Cristo. No por dejar de congregarse, dejaron la comunión con Dios, dejaron la oración de Cristo, se afanaron más a los quehaceres, al trabajo. En vez de tener tiempo para estar en casa y poder trabajar, los empresarios muchos apretaron más porque están en casa, entonces si salían a las 6 horas que salgan a las 8 o 9 de la noche, ¿no?
y muchos volvieron atrás. Ya no se negaron a Jesús. Ya no quisieron caminar la otra milla. No, hermano, es que está muy fuerte la pandemia y pues si me corren, ¿qué vamos a hacer del trabajo? Pues hay mucho desempleo. Se te olvidó que Jesús es el que da las cosas, el que suple, el que da la vestimenta, la ropa, el alimento. No, Jesús dice, mira, las aves del campo no trabajan y comen. ¿Cuánto más tú? Estamos siendo probados en muchas áreas, pero ¿cuántos no quieren tomar la cruz? A lo mejor se ha negado. Una cosa es negarse, pero el tomar la cruz ya es otra cosa. Cuando Jesús está hablando de esas palabras era morir por Cristo. Era realmente vivir con Jesús y morir por Cristo en la cruz. No era una vida placentera, querido hermano, querido amigo. Era una vida de tormento, de dolor, de angustia, de escasez, de enfermedades, de tribulaciones. Digo que es bonito el cristianismo, sí, porque ves la gloria de Dios, ves el amor de Cristo, ves cómo Dios te ayuda a enfrentar situaciones complicadas. Y tú ves y entiendes que Cristo, en lo que tú puedes hacer, lo vas a hacer. Pero Cristo se glorifica en lo imposible, no en lo posible. Y en lo que tú no puedes hacer, allí es donde Cristo se manifiesta. Lázaro había muerto, ¿no? Quien podía quitar las vendas era la gente. El que podía quitar la piedra cuando Lázaro murió de la tumba era la gente. Pero lo que no podían hacer era resucitar a Lázaro. De ahí Cristo se glorificó. Cristo pudo haber que bajaran los ángeles y le quitaran las vendas ahí a Lázaro, ¿no? Es más, remover la piedra como cuando murió Cristo que resucitó. Pero había cosas que el hombre podía hacer. Pero donde no podemos hacerlo, allí obra Dios. Y siempre, siempre es buscar la voluntad de Dios. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, fíjate, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, le dijo al Padre, porque a lo que vemos Jesús no quería. Humanamente hablando, sabía lo que le iba a pasar. Era tanto el estrés que Jesús tenía allí en el Getsemaní, tan fuerte, que dice que su sudor era como gotas de sangre. Médicamente dicen que cuando una persona está bajo mucho estrés, se sube la presión y se empiezan a reventar las venitas del cuerpo y se tiñe el sudor como sangre. Haciendo una reflexión de lo de Jesús. Entonces estamos hablando que Jesús dijo, yo no quiero ir, papá, yo no quiero. Pues si tú quieres, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y cuántas veces al ver un enfermo siempre oramos con un corazón diciendo, Señor, sánalo, sánalo, y no lo sana, se muere? ¿Y qué dices? ¿Que Dios no oyó mi oración? Yo creo que sí la oyó, pero muy difícil decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando mi mamá estuvo enferma ahora en lo del COVID, donde estuvo saturando con oxígeno a 32, muy bajo, ya estaba morada, se empezó a despedir de todos. Y yo le dije a Dios, sinceramente abriendo mi corazón, le dije, Dios, cuesta trabajo hacer esta oración, pero yo sé que tú conoces los pensamientos, me conoces y te voy a orar lo que tú siempre has dicho. Señor, si es tiempo de que te la lleves, ya llévatela, pero que se vaya contigo. Y si la vas a dejar, sánala. ¿Qué crees que sucedió? Pero le dije, Dios, que se haga tu voluntad. Tú sabes que yo no quiero que se muera mi madre, pero si tú quieres llevártela, llévatela, pero que se vaya contigo. Me dolió hacer esa oración, se lo dije de corazón a Dios, me duele. Mi madre el día de hoy sigue ahí viva, no le quedaron secuelas. Bueno, pero si hubiera sido lo contrario, ¿qué pasaría? Pues gloria a Dios diríamos, ¿no? Gloria a Dios, porque se fue con Jesús. Pero ¿cuántos pensamos siempre, al orar por el enfermo, queremos ver que se cure, que se sane? Pero muy rara vez decimos, Dios, que se haga tu voluntad. Si tú quieres que parta contigo, ya llévatelo, ya. Muy pocos hacemos esa oración. Duele.
pero siempre es buscar la voluntad de Dios. Eso es tomar la cruz también, tomar decisiones. Hacer la voluntad de Cristo cuesta, porque sabes que Cristo te va a pedir cosas que están muy arraigadas en tu corazón, muy arraigadas. Por eso personas que llega el momento en que se quieren casar, y que no es pecado que se quieran casar, pero dejan a Cristo por quererse casar. Dejan a Jesús, se van al mundo y buscan a uno de Egipto, ¿no? De Babilonia. Dejan a Cristo por casarse y al rato ya no buscan a Jesús. Terminan amargados, perdidos. Pero si le dicen: Dios, si es tu voluntad que me case, adelante, Dios. Y si no, te sigo amando, te sigo sirviendo. Esas oraciones cuestan trabajo. Cuando a mi esposa le dijeron que tenía un embarazo molar, quizás pocos entienden qué es eso, pero realmente es un embarazo donde no hay bebé. Algunos médicos dicen que es un bebé deformado, bola de pelos, y yo cuando vi el ultrasonido yo no vi eso, yo vi nada más pura agua, ¿no? Otros dicen que es una bolsa de agua. Junto con mi esposa, cuando le iban a hacer el legrado, le dijimos que se haga la voluntad de Dios. Oramos a Dios y le dijimos las palabras siguientes: si nos quieres dar más hijos, Dios, adelante. Y si no, que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué? A mi esposa le hicieron en ese momento otro estudio antes de hacerle el legrado, por la insistencia de una enfermera que nunca se separó de mi esposa. Creemos que fue un ángel quien estuvo ahí. Insistió al médico que le hiciera otro ultrasonido después de que lo habíamos hecho en 3, 4 hospitales, y aparece la bebé. Estuvo ahí, pero desde ahí Dios ya no nos ha dado otros bebés, nada más nos dio 2. Se cumplió lo que le dijimos: Dios, si es tu voluntad, danos más, pues adelante, si no, no. Nos dio a la niña, ya no hay más. Pero el caso de otro hermano también que perdió a un familiar, su primer hijo, le dijo a Dios, y oraron la iglesia, y oraban por él: no, mira, vamos a hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro, vamos a orar, vamos a ayunar. Y el médico le había dicho: naciendo tu bebé, a los 10 minutos va a morir. A los 10 minutos se murió el bebé. A pesar de que la iglesia oró, ayunaron, murió. El hermano sigue en la fe, sigue hasta el día de hoy, viendo la gloria de Jesús. Son cosas opuestas, porque podemos ver muchos milagros, pero lo que nos ayuda es ver la gloria de Cristo. Entonces, si tú entiendes el llamado que le hizo Jesús, a cada uno fue muy claro. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sígueme, ¿no? Mateo dejó el dinero, dejó todo y siguió a Cristo. Que se iba a hacer la burla, iba a padecer, dijo, pero Jesús me dijo que yo fuera, ¿no? Ve a Pedro, a Jacobo, a Juan, ahí pescando en el mar, y dijo: sígueme. No le estaba diciendo: ven, mira, yo te voy a dar casa, dinero, trabajo, sustento. Jesús no les dijo eso. Dijo: sígueme, sígueme. Y lo empezaron a seguir, empezaron a ver el ejemplo de Jesús, el testimonio, los vituperios. Ellos mismos sufrieron vituperios, tribulaciones, angustias, hambres, cansancios, persecuciones. Ellos vieron el camino cristiano como Cristo se lo estaba enseñando, y posteriormente vemos el final de sus días. Cada uno dio la vida por Jesús. Como que ese fue el premio, como ese ya fue el galardón, como la graduación de lo que habían vivido para pasar a recibir el galardón, ¿no? O sea, como que al llegar a la muerte, ese fue el examen final. Como cuando ya llevas una carrera, ya vas empezando la carrera universitaria, primer semestre, segundo, te dices: ya no me faltan tantos semestres. Llega el momento en que tienes que presentar el examen de título, y como que te pones más nervioso, ¿no? Y llega y lo pasas y dices: aquí está mi título. Como que eso fue lo que pasó con los discípulos, con los apóstoles, con los mártires que hemos leído en los libros. Toda una vida cristiana de martirio, de sufrimientos, de negaciones, de llegar hasta el final, y al presentar la muerte, como que es el título, el examen de titulación, y aquí está el galardón. Pablo lo dijo: yo estoy ya para ser muerto, en pocas palabras. Ya me espera el galardón, le está diciendo a Timoteo. Ya, se acabó. He terminado la carrera, he llegado hasta el final,
y lo que me espera es el galardón que Cristo me va a dar. El apóstol Pablo vemos que no tenía temor y murió decapitado en Roma. Asimismo, podemos ver a Santiago, el justo, conforme a un historiador, dicen que en el siglo II fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y fue después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Como que ese ya fue el premio. Entonces, si vamos viendo cada uno de ellos, Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Lucas se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idolátricos de Grecia. Vemos a Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado por los fanáticos idólatras. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54 después de Cristo. Juan, el apóstol Juan, sabemos que murió en la isla de Patmos ya anciano también. Y vemos a Marcos muriendo por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta a su ídolo Máximo. Andrés, al llegar de Edesa, de Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz. Vemos a Esteban, que fue el primer mártir, cómo murió apedreado. Pero si tú ves el caminar de cada uno de ellos, tomaron la cruz, siguieron a Cristo, se negaron y ese fue el galardón. Ese fue el final. Entonces tú te puedes dar cuenta que un cristiano, cuando realmente entiende el llamado de Dios, es: voy a seguir a Cristo. Pero desde este momento que estoy siguiendo a Cristo, tú ya tomaste la cruz. Y de ti depende si la sueltas o te bajas de ella. De ti depende. Cristo mismo, estando en la cruz, ¿qué le decía a la gente? Si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿No? Casi oyendo al impío, ¿no? Al marido o a la impía esposa diciéndote: ¿por qué vas a la iglesia? Pues ya no vayas y quédate conmigo y ahora sí yo voy a ser cristiana. ¿Qué está haciendo? Bájate de la cruz. Bájate de la cruz. ¿No? Brinda con nosotros, mira qué tanto es, tantito. ¿No? Y ese tantito te emborracha y dices: ay, ya andas con toda la conciencia condenada. ¿Qué está diciendo? Bájate de la cruz. Creemos en ti. Si en verdad queremos ser cristianos, tenemos que tomar la cruz. Porque es bonito congregarse, ¿a poco no? Vernos, alabar a Cristo. Saliendo de aquí, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿no? Para los que se pueden abrazar. Saliendo de aquí vas platicando y llegas a la casa: no, estuvo muy bendecida la reunión, y te empiezan a atacar y luego dices: ay, este impío me está quitando la bendición que recibí y me va a hacer enojar, y luego hasta culpan a la gente: yo sí quiero ser cristiano, pero por tu culpa no puedo serlo, siempre me estás torturando, siempre me estás diciendo de cosas. No estás tomando la cruz. Jesús dijo: pasa por alto las ofensas. Perdona a los hombres las ofensas. Ama. Y no ames solamente cuando te va bien, cuando la gente te da regalos, también cuando te vituperan, también cuando te agreden. Ámalos. Ámalos. Qué bonito, ¿no? En este fin de año ya nos van a dar los regalos y que mira, y el aguinaldo, bonito. Pero cuando te dicen: no, yo voy a la segunda milla, ay, esta persona cómo quiere, cómo me molesta, hombre. ¿No? Ya no quieres. Realmente es seguir a Cristo, es tomar la cruz, hacer su voluntad, estar dispuestos a padecer por causa de Jesús. Y ya para terminar, vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién nos dio el ejemplo? Jesús. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Cristo. ¿Quién fue el que te llamó al cristianismo? Jesús.
¿Quién fue el que te dijo que tomaras la cruz y que vas a padecer? Jesús. Entonces, si alguien me vitupera, si tengo un problema con un hermano, ¿qué tengo que hacer? Aplicar Mateo 18, hablar, pero no por él voy a dejar a Cristo. No por él me va a hacer retroceder a Egipto. No por él me voy a apartar. Se está bien. No quiere reconocer, Dios tratará con él, yo sigo a Cristo. Sigo a Cristo y camino con Cristo hasta el final. Me digan lo que me digan, yo sigo a Cristo. Y al seguir a Cristo te va a llevar a santificarte cada día, te va a ayudar a estar en la presencia de Él todos los días, a estudiar las Escrituras todos los días, a servir, a predicar la palabra, a extender el reino. Aunque vengan otras pandemias, tú vas a seguir buscando a Cristo. A lo mejor tengamos que volvernos a encerrarnos a nuestras casas, pero busca la forma para hacer la obra, para estar en comunión con hermanos, para orar, para interceder juntamente con hermanos. O sea, hoy hay muchas modalidades donde la gente puede orar. Reuniones por Zoom. ¿Cuántas empresas hacen reuniones por Zoom? ¿No? Y están horas y horas. ¿Cuánto más la iglesia? Pues buscar los tiempos para orar, aunque sea por Zoom, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, por Instagram. Hay muchas formas. La persona que se va a perder es porque quiere perderse. No es porque Cristo quiera. Es porque ya se cansó de llevar la cruz y la sueltan. Una persona dejó de hacer la obra de Dios y le dije, oye, ¿qué pasó contigo? No, hermano, es que ya 16 años haciendo todo esto. No, hermano, pues ya que lo hagan otros. Ya no está. Se cansó de llevar la cruz. Se cansó de hacer la obra de Dios. Ya no está. Querido hermano, querido amigo, no son emociones el llamado que Cristo nos hace. Es muy bonito, la verdad. Y más bonito es cuando estás en esos problemas tan fuertes, cuando Cristo llega, te carga y te dice, yo te voy a ayudar. Él nos ayudó y nos sigue ayudando. Y hasta la fecha seguimos viendo la gloria de Dios. Pero entiende algo. El llamado lo hace Cristo. Él es el que te está diciendo que te vuelvas a Él. Él es el que está diciendo que dejes el pecado. Él es el que está diciendo que te santifiques. Él es el que está caminando. Él es el que te está diciendo, yo estoy a tu lado. No te dejaré ni te desampararé. Y se cumple. Aunque ocasiones dices, Señor, no sé dónde estás, pero por fe, el cristiano siempre anda por fe. Y dices, no siento nada en la oración, pero yo sé que tú estás aquí, Dios. Padre, mis emociones están de cabeza, pero yo sé que no es por emociones, es por fe. Y voy a seguirte. Y voy a orar, y voy a estar en tu presencia. Y si tú me llamaste, tú me dijiste, yo sé que tú estás conmigo y vas a ayudar. Esto es lo que ayudó a muchos cristianos a permanecer hasta el final y a dar la vida por Cristo. Porque en cada situación vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios, y cuando tuvieron que enfrentar a los leones, cuando tuvieron que enfrentar el martirio, era, Dios, tú siempre estás conmigo, tú estás con nosotros, no nos has dejado, y voy a tu presencia, y voy a estar contigo. Porque de todos modos, ya sea devorados por los leones o muertos por una enfermedad, iban a morir. Pero caminaron con Cristo. Es un tiempo para poder meditar si queremos caminar con Jesús o no. Tenemos dos opciones, de todos modos nos vamos a morir. O disfrutas la vida bien o te conviertes bien a Cristo. El que sea, ¿qué dice Jesús? El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea frío, pues, póngase frío. El que esté caliente, bien caliente, porque no hay puntos medios. Un hermano me decía en la semana, y quizás me está oyendo ahorita en la predicación, decía que una vez llevó a su esposa al doctor y que le dijo, ¿a qué viene? Y él le dijo, pues traigo a mi esposa que está media enferma. O está enferma o está sana, no puede ver medias enfermos. Entonces no puede ver medios cristianos o tibios. O eres bien caliente o eres frío. Un día nos vamos a morir de todos modos. Tú decides seguir a Cristo, tomar la cruz, o de plano disfrutar la vida, pero al final
lo que hay, la separación. Los que estuvieron dispuestos a caminar con Cristo, santificarse, la gloria de Dios. Y el que está dispuesto a seguir en su vida placentera en este mundo, la condenación eterna. Cada quien vamos a decidir. ¿A quién sigues tú? ¿La voz de Cristo o la voz de tus pasiones, de tus sentimientos? Querido hermano, querido amigo, vamos a enfrentar situaciones más difíciles en esta vida. El que esté con Cristo y esté dispuesto a caminar con Cristo va a permanecer. El que esté dispuesto a tomar su cruz hasta el final, el que no, va a desmayar. Vienen cosas más fuertes, lo dice la Biblia, no lo digo yo no soy profeta, pero ya estamos viendo muchas cosas cumplidas en la Biblia. Así es que es tiempo de tomar la cruz, negarnos y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojos. El caminar con Cristo es muy hermoso cuando Él está con nosotros. El caminarlo solo es muy difícil y es pesado. Pero cuando entendemos que Él nos llamó, hizo el llamado como lo hizo a sus discípulos, vemos cómo Jesús les enseñó, les instruyó, y aun cuando Él subió al cielo no dejó solos a sus discípulos, pero Cristo mismo les dijo lo que iban a padecer por la causa de Él. Dijo que por su nombre iban a ser vituperados, que por su nombre iban a ser echados de las sinagogas. Dijo que por su nombre iban a ser muertos, apedreados, aserrados. Palabras muy claras de Jesús, y Jesús les dijo, y esto se los digo para que cuando venga, pues que no se sorprendan, yo ya se los dije. Estoy, en otras palabras, parafraseando lo que dijo Jesús. Entonces, que Él mismo se los dijo a los discípulos. Él mismo les enseñó el camino, Él mismo trazó este camino, y por eso Pedro decía claramente, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Algo que ayudó mucho a los discípulos era ver el testimonio de Jesús, cómo estaba pegado al Padre todos los días, a cada momento, en cada hora. Aún en el momento final, que iba a tomar la cruz ya física, estuvo con el Padre. Cada que ellos tuvieron que tomar la cruz ya física de morir, estaban con Jesús, estaban dándole la gloria a Cristo y muriendo con esa felicidad de que iban a pasar a la eternidad con su Jesús. Ese es el consuelo de todo cristiano, que al morir vamos a ver a Cristo si permanecemos hasta el final. Y que todo lo que vivamos aquí y hemos llorado, Cristo enjugará las lágrimas de todos, que estaremos en su presencia, que le amaremos. Porque Él dijo, sígueme, toma tu cruz todos los días, y es seguir a Cristo. Él nos va a ayudar, lo ha estado haciendo. Y si tú estás sufriendo problemas, padecimientos, por ser cristiano, por ser cristiana, no te preocupes. Cristo está contigo, te está ayudando. Porque Él es nuestro Dios, porque Él lo prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Porque Él nos ayuda y está con nosotros. Aunque en ocasiones te has sentido solo, piensas que tú estás llevando el problema solo, te quiero decir, ahí está Jesús. Cuando tú clamas a Él, dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y allí ves la gloria de Dios, que no sabes cómo se resuelve el problema, no sabes cómo Dios trata con el impío, con aquella persona que te está hostigando, vituperando, que lleva años queriéndote hacer caer. Dios trata con él, al rato se convierte, al rato lo ves aquí congregándose. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos hace un llamado, pero no nos va a dejar solos, porque Él está con nosotros.
Tú que llevas años, no has tomado una decisión, retrocede el tiempo y vete en un espejo y ve cuántos años has perdido estando solo sin Jesús, solamente congregándote. Acuérdate cuando Jesús te hizo el llamado que lo siguieras y no quisiste. A lo mejor hoy estás viviendo una vida religiosa de cada domingo venir nada más y en la semana no oras, no lees y tienes que enfrentar las situaciones tú solo y te lleva a maldecir, te lleva a decirte cosas, te lleva a desesperarte. Es tiempo de que vuelvas a ese llamado, que tomes tu cruz y que lo sigas. Si tú te cansaste de tomar la cruz, dile a Jesús: Señor, no puedo. Sea muy sincero. Jesús te conoce tu mente, tu corazón. Dile: Señor, no puedo, pero ayúdame. Ayúdame a permanecer hasta el final. Ayúdame a terminar la carrera. Siento que voy a desmayar. Ayúdame. Ayúdame. Muchas veces yo le he dicho eso a Jesús: ayúdame, Señor. Creo que no voy a poder. Ya he visto la mano de Dios. Si tú dejaste a Cristo, vuélvete a Él nuevamente. Toma tu cruz. Síguelo. Síguelo. Él está dispuesto a restaurarte, a perdonarte lo que hayas hecho, pero que también estés dispuesto a llegar hasta el final. Dios ha restaurado muchas almas que están dispuestos a caminar otra vez con Él, a llevar su cruz, a llegar hasta el final con Cristo. Acércate a Jesús, háblale, Él está aquí. Él te está haciendo un llamado a tu vida, un llamado muy personal. Algunos al arrepentimiento, a otros está llamando a hacer su obra, a otros los estará llamando a estar haciendo la voluntad con su familia, sus hijos, para que haya fruto. El llamado que Dios te haga, tenlo por seguro que Dios está ahí contigo y te va a ayudar. Él te va a ayudar, aunque tú no quieras. Obedece a Cristo y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántas esposas, mientras el esposo está haciendo la obra, la esposa está en su casa y quizás dirá que no hace nada? El simple hecho de atender a los hijos es una gran bendición. Estás ayudando al marido, estás ayudando a tu esposa a hacer la obra de Dios. ¿Cuántas personas están enfermas? Platicaba con una hermana, a veces es que estoy enferma, hay muchas cosas que tengo que hacer en mi casa, hermano, la familia, etcétera, y no puedo hacer la obra. Le decía: si Dios te llamó a la familia, hermana, hazlo y hazlo bien, porque ahí se va a glorificar Dios. Hazlo bien. Si es el llamado que Dios te está haciendo, adelante. Si Dios está llamando a las misiones, adelante. Si Dios te está llamando a predicar, hazlo. Si Dios te está llamando a convertirte, hazlo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo. Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces
hoy acepto, Señor, el camino de la cruz. Has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz, hoy acepto, Señor. Vida nada vale, me rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a mí. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. Quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. El seguir a Cristo, el tomar la cruz, es entender quién nos lo está pidiendo que lo hagamos. Y cuando entendemos que Jesús nos lo está pidiendo, es hermoso, porque Él nos ayuda a caminar con Él, a estar con Jesús. He escuchado muchos testimonios de hermanos que han enfrentado situaciones complicadas, difíciles, y llega el momento en que los veo muy contentos y les digo: ¿qué pasó, hermano? No, hermano, ¿te acuerdas de aquel problema? Sí, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo, mira, vimos esto, vimos la gloria de Dios, vimos aquí y allá, porque entienden que Jesús está con nosotros. Porque por un momento nos vamos a ser probados, pero Él juntamente con la prueba nos da la salida, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Jesús. Él nos enseñó el camino, nos enseñó claramente cuánto nos ama y que en medio de las tribulaciones Él está con nosotros y que esa cruz Él nos va a ayudar a llevarla. Hermanos que han bendecido mucho sus vidas al ver los testimonios de Jesús, cómo les ayuda en problemas muy difíciles, situaciones complicadas,
ahí está Jesús con ellos. Y aunque muchas veces no han podido ver lo que ellos han querido, terminan glorificándole a Dios y diciéndole: Señor, no importa, yo sigo adelante contigo. Esa fue tu voluntad, adelante, Señor, yo sigo contigo hasta el final. Ya han muerto dándole la gloria a Jesús, amando a Jesús. Una hermana que tenía una familia inconversa, cuando usted le dijo: hermana, ¿qué quieres que oremos? Cuando estaba enferma, dijo: yo quiero que oren para que me vaya con Jesús. Y en esa semana se fue con Jesús. No tiene mucho, oré por un niño, bueno, joven más bien. Oré por él. Le dije: ¿qué quieres que oremos? Me dijo: que ya no me duela mi cuerpo. Le dijimos: vamos a orar. Oramos, buscamos la voluntad de Dios. Le dijimos a Dios: Señor, si tú lo quieres sanar, sánalo desde la cabeza hasta los pies. Y si es tiempo de que parta, que vaya contigo, Señor. El joven dijo: amén, Señor. A las 4 horas falleció el joven. ¿Y sabes cómo murió? A él yo lo conocí de niño, pues decía de un niño, 2 meses de nacido. Oré por él, Dios lo sanó de una enfermedad. En esa ocasión Cristo se lo llevó para sanarlo, quitarle todas sus dolencias. Pero lo bonito fue que se pudo despedir de toda su familia. Murió en los brazos de su mamá y dijo: ya sé a dónde voy. Voy a estar con él, con Jesús. Llegó al final el joven. Dirá alguien: oye, pero no hay muertes bonitas. Esa fue bonita, porque alcanzó a despedirse de todos y está con Jesús. Dios no nos deja, querido hermano, querido amigo. Vamos a enfrentar pruebas, tribulaciones, Jesús nos lo dijo, pero sigamos el camino cristiano. Sigamos hasta el final. Hagamos caso a lo que Jesús nos pide. Aunque veas situaciones difíciles, Él está con nosotros. Amén. Vamos a entonar este canto juntos. Ese canto que dice que vamos a tomar la cruz. Pero que salga de nuestro corazón, que no sean emociones, ¿no? Y que podamos ir hacia adelante, y con eso terminamos. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Voy a ser tu Señor. Amén, Jesús. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguirte por
tus pies. Quiero perderlo todo para agradarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. Así es, Señor. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos negarnos cada día, Señor, y tomar nuestra cruz cada día, porque sabemos que tú vas con nosotros, Señor, porque sabemos que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, y sabemos también que ese camino tú lo trazaste, Señor, que tú nos lo mostraste y que era necesario seguir tus pisadas. Padre, ayúdanos a llegar hasta el final. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como tú quieres y mandas. Que no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, nuestras pasiones, Señor, sino que nos dejemos guiar por tu Espíritu, por tu voz, Padre, para ir hacia el final, al final de la carrera, Jesús. Aún, Padre, yo te pido que vengas a sanar a todos aquellos que están enfermos, cual sea la enfermedad, Señor, tanto los que están aquí como están en casa. Padre, que tú traigas una sanidad física, espiritual también, Señor, del alma. Padre, aquellos corazones que no han querido perdonar, Señor, que tú vengas y los sanes, Señor. Aquellos que han tenido problemas a raíz de las situaciones que han vivido, tú mete tu mano, Señor, y dales el consuelo. Ayúdales, Señor. Queremos que tú hagas la obra. Y también aquellos, Señor, que no han querido volver su corazón a ti, Padre, derrama tu Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que puedan caminar contigo, amado. Padre, queremos ver tu gloria y tomar la cruz cada día. Queremos seguir en pos de ti, Señor, llegar hasta el final. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Tomemos la cruz cada día y sigamos a Cristo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Que Dios les bendiga a todos.